Bueno, hemos invitado en esta noche al doctor Monasterio, secretario departamental de Salud de la Gobernación. Gracias por estar con nosotros, doctor Monasterio. Es un gusto tenerlo, primera vez que nos visita acá en Noche Sin Tregua. A ver, las declaraciones suyas causaron bastante polémica a propósito de esta denominada vacunación clandestina a 63 personas. Más temprano en el programa el ministro de Salud ha descartado aquello, ha rechazado ese calificativo de vacunación clandestina, asegurando que esas 63 personas que se vacunaron en el Cenetrop fueron personas personas de riesgo, personas con enfermedad de base, que no hubo ninguna vacunación clandestina, descartando esta denuncia. ¿Cómo está? Bienvenido a Noche Sin Tregua. Buenas noches, Jorge. Saludos a la audiencia de Cadena y a Noche Sin Tregua. Estuve viendo al ministro en la entrevista que tuvo usted con él, y lo que estoy viendo es que el gobierno está teniendo un comportamiento muy errático. Yo entiendo que debe ser porque la situación que se presenta previa a las elecciones, tanto departamentales como municipales, están poniendo en riesgo la supremacía que ha tenido el MAS en el país hasta este año. Entiendo que si tenemos que hacer un programa de vacunación, se tiene que establecer un proceso, ¿no es cierto?, para ir solucionando los problemas que tenemos más cercanos. En este caso son los problemas que se presentan en la primera línea en la lucha contra el coronavirus. Entonces el mismo ministerio establece una cronología de trabajo que implica primero atender a los trabajadores de las terapias intensivas y luego a todos los trabajadores del sector salud, empezando por los establecimientos y hospitales de salud, y después ya pasando a inclusive a la seguridad social, al sector privado y después a la población ya tanto con enfermedades de base como la población mayor de los 65 años. Pero yo he visto que esto ha cambiado y no nos han avisado tampoco. El término de clandestino, yo no lo inventé. Ese fue el informe que recibí del CEDES ante la constatación de que se hizo una vacunación en el Cenetrop con personas que no correspondían al sector salud y que no habían sido tampoco previstas, no habían sido organizados, y eso evidentemente para el CEDES, para el programa PAI y para la gerencia de epidemiología, era una vacunación que no estaba contemplada dentro de la programación. Entonces, término más o término menos de clandestino o no clandestino, el hecho es de que hay un cambio. El gobierno está cambiando nuevamente su comportamiento en este programa de la vacunación, porque hoy día hemos visto también que en el Alto se está vacunando a personas que no son del sector salud. No se ha terminado la vacunación del sector salud y ya se está vacunando, como dicen en la publicidad del ministerio, la vacunación masiva. Esto es lo que está sucediendo y nosotros estamos preocupados como departamento de Santa Cruz, porque nuestro departamento es el más castigado por la pandemia. Ya de la primera ola y ahora la segunda ola igual. Somos los que tenemos mayor cantidad de contagiados y mayor cantidad de fallecidos, especialmente la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces nuestra preocupación surge de ahí y eso es lo que hemos manifestado para que se pueda, no digamos aclarar la situación, pero que se pueda definir de una vez cuál es el procedimiento que se va a continuar, puesto que el gobierno está cambiando de un día para otro este proceso que se debe llevar adelante. Monasterios, ¿debería en criterio entonces suyo, de la gobernación, del CEDES, toda vacunación de cualquier persona que vaya a ser vacunada dentro de la jurisdicción departamental tendría que estar manejada por el CEDES, tendría que estar bajo los parámetros de control del PAI, de cada uno de los PAIs departamentales, y no vacunaciones diferenciadas o vacunaciones sin dar aviso al CEDES, digamos, al servicio departamental? Eso es lo que entiendo.
Sí, porque la programación se hizo en el Ministerio de Salud. El plan de contingencia, el plan de vacunación que se elaboró, ¿no es cierto?, se lo elaboró como corresponde a la Rectoría Nacional del Ministerio de Salud, quien nos transmitió lo que debíamos seguir, y hemos seguido eso nosotros evidentemente como debe ser. Pero resulta que esa misma programación la están alterando, la han cambiado, y ahora veo que también lo están haciendo ya a nivel nacional, porque en La Paz ya están vacunando masivamente, fuera del programa que se había elaborado desde un comienzo para que se pueda ir atendiendo de acuerdo a la situación de riesgo. Las personas que están con el mayor riesgo son los que están trabajando en los establecimientos de salud, y son los que están enfrentando la pandemia personalmente, y son los que están recibiendo bajas. Eso es lo que se había establecido, y eso es lo que corresponde a un análisis epidemiológico. Pero ahora ya no existe eso, ya se cambió, y aparentemente ya el gobierno ha decidido utilizar las vacunas también para buscar adhesiones, me imagino, en esta campaña electoral para el partido de gobierno. Muy bien. Doctor, las 47.000 dosis, también nos hemos referido a ese punto en la entrevista con el ministro de Salud. Explicaba que las 47.000 dosis han sido traídas acá por el tema de la conservación de la cadena de frío, pero que en su momento y antes de que lleguen a las 100.000 dosis en Santa Cruz, las 47.000 serán restablecidas, serán repuestas, serán devueltas a Santa Cruz. ¿Con eso quedaría el tema zanjado, o ustedes exigen que esas 47.000 dosis vuelvan a Santa Cruz lo más antes posible? No sé. Bueno, es una buena noticia saber que nos van a devolver esas 47.000 dosis, pero yo insisto que no están teniendo un tratamiento acorde con la realidad que estamos viviendo. De las 100.000 dosis que llegaron de la Sputnik, el primer cargamento que llegó del Sputnik, solo nos dieron 20.000 a nosotros, ¿no es cierto? O mejor dicho, nos dieron 4.000 a nosotros, que significa vacunar a 2.000 personas. Eso es muy poco, es absolutamente mínimo para el departamento de Santa Cruz, porque inclusive esa cantidad que nos dejaron es menos del 10%. Menos del 10% de las vacunas que llegaron. O sea, no hay consideración con el reinvestigado. Es donde debe invertirse la mayor cantidad de recursos, y todas las acciones que se tengan que hacer para frenar la pandemia deben hacerse en el lugar donde están más necesitando esas acciones, y eso es Santa Cruz. Entonces, primero nos dan una cantidad mínima de dosis de la Sputnik, y ahora nos dan también esta cantidad de dosis que todavía no es suficiente para cubrir el sector salud, para poder inmunizar el sector salud. Estamos pidiendo eso, solamente eso, y por eso decimos que es importante que se pueda de una vez acelerar el proceso de adquisición de vacunas para poder llegar a frenar la curva y no entrar en una tercera ola que puede ser catastrófica para nosotros, debido a que nuestro sistema de salud está totalmente deteriorado. Y eso sería para nosotros muy importante, que se pueda adquirir la mayor cantidad de vacunas, y así evitar también las cuarentenas rígidas que deben hacerse si queremos frenar la curva de incidencia de la enfermedad. Entonces, simplemente eso, no estamos haciendo ninguna otra, no estamos tomando ninguna otra actitud ni política, como decía el ministro. No estamos nosotros queriendo tampoco entrar en una polémica, en una guerra con el gobierno. Todo lo contrario, lo que necesitamos es que el gobierno nos dé más atención y responda a la realidad que nosotros estamos viviendo. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos, le agradezco mucho. 23 horas con 38 minutos. Un abrazo, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.